Dice, capítulo 8 de San Juan, versículo 31, búsquelo por favor, porque a esto apuntamos en lo que vamos a proyectar en este PowerPoint ahora y explicación también bíblica. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta expresión de Jesús, que después la completa, así que si el Hijo os libertare, en el versículo 36, serán verdaderamente libres. Es una declaración poderosa que Jesús hizo, pero la libertad va sujeta al conocimiento de la verdad. Y cuando nosotros pensamos en ese aspecto, tenemos que darnos cuenta que el Espíritu Santo de Dios que es revelado en nuestras vidas y que está ministrando a la iglesia, es el Espíritu de verdad que nos lleva a toda verdad. Esto que vamos a ver ahora tiene que ver con los espíritus generacionales, así que vamos a prestar atención. Yo voy a estar allí abajo también para ir pasando cada una de las diapositivas. Quisiera que todos prestaran atención, no solamente los que no conocen el tema, sino los que lo conocen, a fin de que podamos enseñar a otros también, pues ese es el motivo de esto que estamos proyectando ahora, ¿no? Comienza. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Esto está en el Evangelio de Lucas, y ahí lo tenemos, Lucas 11, 24. Y no está hablando de posesión, está hablando de acciones del espíritu o del espíritu inmundo cuando se manifiesta en alguna forma en las vidas. No está hablando de posesión, pero podemos mirarlo desde el punto de vista de la opresión. Vemos aquí que el árbol representa el cuadro de vida de una familia. Muestra el linaje. Este es el árbol genealógico, diríamos, ¿no? Los habitantes de una casa o miembros de una familia. El árbol representa el cuadro de vida de una familia. Tengámoslo presente. Volveré a la familia, decía el texto que leímos, y con estos textos vemos que al decir volveré a la casa de donde salí, se refiere también a la casa donde hay otros miembros de la familia, que no solamente en aquel que ha sido liberado, sino que apunta a toda la familia. Un espíritu que parte de un individuo tratará de regresar. Estos son los espíritus generacionales. Un espíritu que parte de un individuo tratará de regresar a la casa o a los descendientes de su familia. Este es llamado un espíritu generacional que está familiarizado con todos los miembros de la familia. En primer lugar, tenemos 7 clases de espíritus generacionales. Y aquí vamos a fijar nuestra atención en varios de ellos, que no son los únicos, pero tenemos un ejemplo muy clásico en la vida de Saúl en el Antiguo Testamento, que nos va a mostrar realmente cómo operan estos espíritus generacionales. Primero de ellos es la ira. 1 Samuel 18:8. Y leemos entonces la escritura, Nelly. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10 miles,
y a mí miles. No le falta más que el reino. La ira. Ese fue el comienzo de la decadencia en la vida de Saúl y es uno de los espíritus generacionales. Podemos expresar así, un poco dramático, ¿no? Pero es el espíritu de ira. 7 clases de espíritus generacionales. Primero, la ira. Segundo, temor. Pasó también en la vida de Saúl en Samuel 18:12, 1 Samuel 18:12. Sí, leemos. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Escuche bien la palabra. Otra vez, espíritu de temor. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. El temor de Saúl no nació ahí en su envidia por David, sino que nació cuando él estaba en el campamento y toda la gente estaba con pánico realmente frente al gigante, ¿no? Es toda la historia bíblica. Pero vea, ira el primero, temor el segundo, tercero, celos. 18:9 de 1 Samuel también. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. No mirar con buenos ojos, estaba celoso de él. Usted tiene que después leer toda la Escritura, no solamente estos textos aislados que dejamos, porque completa todo el panorama, no podemos leer todo, ¿no? Pero entonces, tercer clase de espíritu generacional, celos. Cuarto, manipulación. Está en 1 Samuel 18:12, 12 al 30, es todo un pasaje en realidad, pero vemos la manera en que él manipulaba a David para sacárselo del medio, ¿no? Quería de cualquier manera hacer algo. A ver qué texto podemos leer aquí, Nelly. Nuevamente ese. 18:12, 1 Samuel. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Sí. Sigue todos los versículos hasta el 30, hablando de todo lo que él trató de hacer, manipulando gente, para ver si lo mataba a David. Usted tiene que leerlo todo para darse cuenta de lo que es manipulación, ¿no? Cuando se hace tanta movimiento alrededor de una persona con malos objetivos y malos deseos. Pasamos, esto está en el cuarto, manipulación. Quinto, la muerte. Séptimo, clase de espíritu generacional. ¿Qué dice 18:11? Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Muerte. Quería matarlo. Primero la ira, después temor, después celos, manipulación, cuarto, quinto, la muerte. Quiso matarlo. Clase de espíritus generacionales, sexto, brujería. Aquí vemos algo que pasó definitivamente en Saúl, donde él se volcó a la brujería. No podemos leer todo porque sería mucho tiempo, pero léalo usted. Yo también he sacado apuntes de esto, así que los que necesiten y quieran llevar después, me piden y vamos a hacer copias para todos. Brujería, capítulo 28, 1 Samuel, versículo 3, y después sigue hasta el 25, pero rescatamos 2 o 3 textos. A ver qué leemos, Nelly. Ya Samuel había muerto, era el profeta, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y dice el versículo 7, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación
para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Bien, esto es todo un proceso que llega hasta este momento. Después de haber echado a todos los brujos y hechiceros, Saúl estaba tan desesperado, ¿no? Porque no tenía respuesta en Dios, no había en él una actitud de temor, y temor santo, ¿no? De humillación, de humildad. Y fue y consulta a esta bruja. Esto fue un punto definitorio en toda la escala de proceso, ¿no? O sea, ¿cuántos caen en brujería y hechicería precisamente después de haber dejado trabajar todos estos espíritus y estas clases de espíritus generacionales, ¿no? Séptimo espíritu, clase de espíritu generacional, suicidio. También pasó con Saúl. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Bien, vea el proceso, ¿no? Cómo termina. Hay algo que tiene una continuidad por no haber acercado a Dios a tiempo. Y era un creyente, Saúl era un creyente. No era un inconverso, no era uno de los filisteos. Era de la tribu de Benjamín y había sido elegido como rey en Israel. ¿Cómo un creyente puede bajar en todo esto tan decadente, ¿no? Para pensar, estos espíritus generacionales. O sea, acá tenemos el árbol genealógico otra vez. Primero, patrones generacionales. Segundo, espíritus generacionales. Y tercero, maldiciones generacionales. Tres aspectos que vamos a ver un poquito esto en definición aquí. Bueno, primero, patrones generacionales. Es la conducta que se aprende por observación y experiencia y se pasa de generación en generación. Podemos decir que son modelos de hábitos negativos. Estos son patrones generacionales. Se van aprendiendo, se van transmitiendo hábitos negativos que precisamente desencadenan no solo en este proceso de estos 7 espíritus generacionales, sino también en muchos otros. Lo que aprendimos lo transmitimos, patrones generacionales. Me recuerda el caso de un padre que abusó de sus hijos, abusó sexualmente de sus hijos y dijo, lo que hicieron conmigo lo hago con vos. Lo aprendió y te lo transmito. Para pensar. Veamos una cosa, no vamos a ver todos los textos, es la historia bíblica esta. Abraham mintió acerca de su esposa Sara. Si bien todavía no estaba la ley que hablaba de la mentira, pero sin embargo hay una actitud aquí que no agradó a Dios. Él dijo que su esposa era su prima, ¿no? Su hermana. Bueno. Isaac mintió acerca de su esposa también. Vea más. Jacob mintió a su padre diciendo que era Esaú. 11 hijos de Jacob mantuvieron en secreto la mentira por 17 años respecto a José. Vea el árbol genealógico de la mentira. Abraham comienza, Isaac sigue, Jacob, engañador era, básicamente, ¿no? Y los 11 hijos de Jacob que habían quedado, mantuvieron la mentira del secreto por 17 años de que José lo habían dado por muerto, aunque lo habían vendido. 17 años. Pero ve cómo se encadena en una familia el espíritu de mentira.
Bueno, el enemigo aprovecha los patrones de vida. El punto que debemos preguntarnos, ¿cuáles serán los patrones de nuestra vida? Los cuales el enemigo aprovecha para atacarnos. Puede ser una vez a la semana, puede ser al mes o puede ser al año. Espíritus generacionales. Es el espíritu que está familiarizado con los miembros de su familia. Estos espíritus pueden permanecer conectados a ciertos miembros de la familia por muchas generaciones. Para tomar nota de este aspecto, porque en la vida real está pasando esto, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, espíritu que está familiarizado con los miembros de su familia. Estos espíritus pueden permanecer conectados a ciertos miembros de la familia por muchas generaciones. Este espíritu es provocado a venir por los pecados de los padres que no han sido confesados o sin arrepentimiento. Estas maldiciones pueden pasarse hasta la cuarta generación o más. Esto dice la Biblia. Tenemos varios textos allí. Desde Éxodo lo estaba hablando el Señor con su pueblo. O sea, veamos que este espíritu es provocado, que viene por los pecados que no han sido confesados o sin arrepentimiento de los padres o de los abuelos. Estas maldiciones pueden pasarse hasta la cuarta generación o más. Estas son las maldiciones generacionales, ¿no? Ahora, el proceso de destrucción del árbol familiar. Vamos a leer Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Habla en esta escritura de restituir. Ahora veamos un poquito más esto. Oruga, los enemigos de las 4 generaciones, ¿no? Oruga, esta es la fase del gusano recién salido del huevo. Está sin alas. Bueno, el enemigo aprovecha los patrones de vida. ¿Cuáles serán los patrones de nuestra vida, de tu vida? Las cuales el enemigo aprovecha para atacarnos. Una vez a la semana, al mes o al año. No sé por qué tengo teniendo esto acá al costadito, Gastón. A ver, espíritu generacional, espíritu que está familiarizado con los miembros de su familia. Estos espíritus pueden permanecer conectados a ciertos miembros de la familia por muchas generaciones. A ver, maldiciones generacionales. Este espíritu es provocado a venir por los pecados de padres que no lo han confesado o que no se han arrepentido realmente. A veces dice, sí, yo hice todo esto y demás. Hay remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Es una gran diferencia. Estas maldiciones pueden pasarse hasta la cuarta generación. Por eso leímos el proceso de la destrucción familiar, que es en Joel 2:25. Esto ya lo vimos. Y hablando de la oruga, esta es la fase de gusano recién salido del huevo. Tenemos algo blanco aquí, ¿no lo podemos sacar? Bueno, a ver. Oruga, esta es la fase del gusano recién salido del huevo. Está sin alas, destruye la raíz. El saltón, en la escritura de Joel 2:25 está, permanece en la primera etapa de su cuerpo o piel, denota un pequeño insecto sin patas, sin ala, y esto destruye el tronco. Por favor, les ruego atención porque esto es importante, ¿no? Revoltón, la langosta joven, es la fase temprana del desarrollo, cómo devorar. Diferente piel, pequeñas alas, pero no vuela aún. Destruye las ramas. Los 4 enemigos de generación, pasamos a la langosta, que es la fase final. Es completamente madura, con patas y alas largas, disponible para devorar todo lo que está a la vista. Destruye los frutos. Este es el aspecto importante, las 4 fases.
Durante el desarrollo de las 4 fases sobre el árbol, que significa el árbol genealógico, significa la familia, completa una devastación total. Trabaja con la raíz, trabaja con el tronco, trabaja con las ramas y por lo tanto trabaja con el fruto. Esto es algo figurativo, ¿no es cierto? Pero estamos aplicándolo a las vidas generalmente de todos nosotros. Bueno, ataque al árbol genealógico. ¿Qué dice Joel 1:2? Oíd esto, ancianos, ¿no? Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? ¿O en los días de vuestros padres? O sea, dice, oíd esto, ancianos, es la raíz. Presta oído, habitantes de toda la tierra. Está hablando de los más viejos, digamos, del pueblo de Israel, pero apliquémoslo a nuestra vida, a nuestros abuelos, tatarabuelos, qué sé yo, hasta dónde podemos llegar, ¿no? La raíz del árbol. Claro, la raíz que produce estas malas, digamos, maldiciones, todo esto que ataca a las vidas de la familia, porque Dios trabaja con la familia. Son 4 generaciones. Bien, entonces, ¿ha acontecido cosas semejantes en vuestros días o en los días de vuestros padres? Aquí está el tronco. Abuelos, raíz. Tronco, padres. Joel 1:3, ¿qué dice? Contadlo. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. O sea, acá tenemos entonces, Joel 1:3, contadlo a vuestros hijos, son las ramas, como en la figura del árbol genealógico. Y vuestros hijos a sus hijos, los frutos. Y sus hijos a la siguiente generación. Cuando esto empieza a trabajar así, se empieza a limpiar la generación, se empieza a limpiar la familia. Bien, generaciones. Primera generación, para aclararlo bien, abuelos es la raíz, la herencia. Hasta donde nosotros podemos llegar, vuelvo a decir, hay bisabuelos, tatarabuelos, no sé cómo se llama después todo esto, pero es la herencia, la raíz. La segunda generación, los padres. Es el tronco, la fuerza, el vigor. La tercera generación de estas 4 generaciones, los hijos, son las hojas, la belleza. Entonces, la cuarta generación son los nietos, el fruto y frutos, el disfrute. O sea, esto está todo basado en lo que dice la palabra del Señor, que habrá bendición hasta la 4ª generación y maldición hasta la 4ª generación, de acuerdo a las decisiones que cada uno tome, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué debo hacer? Primero, identificar en mi vida esos patrones. Segundo, confesarlos a Dios. Tercero, arrepentirme, pedir perdón. Cuarto, renunciar. Quinto, atar y echar fuera de mi vida y descendencia en la línea de sangre. Este PowerPoint fue confesionado por el pastor Camisiano de Ayacucho, ¿no? Pero los conceptos evidentemente son extraídos de la palabra y de muchas otras fuentes. Pero veamos otra vez. Primero, identificar en mi vida esos patrones. ¿Quién lo puede hacer? A veces lo podemos hacer naturalmente, pues sabemos que hay un problema definido, y a veces necesitamos exponernos al Espíritu Santo, porque no lo vemos. Por eso está el Espíritu Santo que nos lleva a todo, ¿verdad? No es una cuestión ni mágica ni matemática, es una cuestión de lo que el Espíritu va mostrando y va haciendo. Pero ahí está para que pueda, como primera cosa, identificar en mi vida esos patrones. Esto no se ata a la vida de Saúl, lo que vio ahí. Esto tiene vigencia en muchos aspectos. Tiene vigencia en familias donde, digamos, consecuentemente a través de generaciones hay embarazos fuera del matrimonio y tantas otras cosas, o caída en la prostitución y todo lo demás. O sea, tiene que ver con la vida sexual desordenada también, tiene que ver con la vida material también, porque eso crea un espíritu de amargura contrario totalmente a Dios y siempre miseria, siempre escasez, siempre pobreza.
Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con esto. Entonces, primero, identificar en mi vida esos patrones de conducta equivocados, por eso tenemos la Biblia que nos quiere. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo a través del apóstol Pablo que debíamos renovar el espíritu de nuestra mente? O sea, de esto se trata. Que el espíritu de nuestra mente, metida en todas estas cuestiones de maldiciones generacionales y demás, sea renovado con el espíritu de Cristo, con lo que dice la palabra, con las cosas que Él nos muestra que debemos hacer. En nuestra mente y nuestros pensamientos deben ser, como ahí Pablo dice en Corinto, yo quiero tener la mente de Cristo. Pero no es una cuestión teológica ni doctrinal, es una cuestión experimental. Entonces, vea, reidentificarlo es el primer paso. El segundo paso, confesarlo a Dios. El tercer paso, arrepentirme realmente. Quiere decir que quiebro con ese espíritu, me arrepiento, le pido perdón a Dios. Y el cuarto lugar es básico, importantísimo, renunciar. Si no renuncio puedo arrepentirme muchas veces o pedir perdón muchas veces y hasta, te diría, jugar con la gracia. Cuidado. Eso habla el Señor en una de las iglesias de Apocalipsis. Entonces, renuncio y quinto, atar y echar fuera de mi vida y de mi descendencia, de mi línea de sangre, precisamente estos espíritus que han traído tanta maldición, patrones de conducta tan malos, que el árbol genealógico de nuestra vida, que es la familia, se ha visto trastocado por él.